Hace mucho tiempo, pero hace mucho tiempo, se dijo por la boca de un gran cubano que para Cuba ya era tiempo. Y sí, el error que se ha cometido es en malinterpretar la frase de este insigne patriota. Para Cuba es tiempo desde el año 1959. Y en estos momentos que estamos viviendo históricamente, ahora, sigue siendo tiempo para Cuba. Ese tiempo que empezó hace tanto, sigue siéndolo. El problema no está en eso. El problema está en cómo nosotros podemos hacer que ese tiempo llegue para Cuba. Los problemas de Cuba no se van a resolver desde Miami. No nos podemos estar dejando meter el cuento y la mentira. Los problemas de Cuba se resuelven en Cuba. Y los tienen que resolver los cubanos, con el apoyo de los cubanos de Miami y del mundo entero. Eso sí es real. Con el apoyo de los cubanos de Miami y del mundo entero. Pero la realidad cubana no es la realidad que se negocia en el Congreso de los Estados Unidos, ni es la realidad que trata de llevar constantemente María Elvira Salazar al Congreso de los Estados Unidos. La realidad del pueblo cubano es una realidad que le atañe a aquellos que están allá, sufriendo la miseria, sufriendo la explotación, sufriendo las torturas, sufriendo la pobreza que se vive en Cuba. El 11 de julio, el primer capítulo, fue una cosa histórica, pero ¿por qué no avanzamos en esto? Porque hemos cometido otro error al creer que el 11 de julio comenzó la historia de la oposición en Cuba. El 11 de julio fue un capítulo más, un capítulo heroico, pero de una historia que se viene viviendo desde el año 1959, donde miles de cubanos han perdido la vida precisamente luchando contra el régimen, y otros tantos miles, muchos más, pues han abandonado el país, dejando atrás sus propiedades, su historia, dejando atrás todo, pero lo han arrastrado consigo. Lo que está pasando en este momento en Cuba, no, en Miami particularmente, es a consecuencia del nuevo tipo de inmigración. Esta inmigración que no la podemos negar, esta inmigración que ha sido marcada por el gobierno cubano, por la dictadura cubana. Una migración de una población que en su mayoría está totalmente divorciada con la historia de Cuba, que no tiene ni idea de lo que es Cuba, de lo que se ha vivido en Cuba, de la tradición de lucha de Cuba. Y por lo tanto esta gente con este nuevo sistema, esta gente del proceso de bioingeniería social, esta gente salen al mundo con un hambre increíble. No hambre de comida, sino hambre de crecer, hambre de poseer cosas. Y esto va mucho más allá de la necesidad intrínseca del pueblo cubano de recuperar su libertad. Si no somos capaces de imprimir o imprimar, como quieran tomarlo, en el cerebro de los cubanos de las nuevas generaciones esta historia, pues no seremos capaces jamás de cambiar nada en Cuba. ¿Por qué? Porque un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria, y un pueblo sin memoria es un pueblo mudo, es un pueblo sin recuerdos, es un pueblo sin impulsos, es un pueblo que vive en la inmediatez, y eso es lo que ha buscado y ha fomentado la revolución cubana. En primer lugar, borrarle la memoria al cubano para tener esto que tenemos hoy. Estos cubanos patriotas de farándula que se amarran a cualquiera que le diga dos palabras lindas de la tierra que dejaron atrás y se olvidan de la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo podemos ayudar a Cuba entonces? Bueno, en primer lugar, siendo consecuentes con la historia de Cuba. En segundo lugar, dejando de apoyar al régimen. En tercer lugar, apoyando a quienes sí, realmente, no solamente lo merecen, sino que luchan dentro del país por buscar la libertad tan ansiada. Entonces, en lugar de mandarle dinero al régimen, ¿por qué no apoyar a estas organizaciones? No a todas. Hay que estar muy claro a quién ayudamos, porque las organizaciones igual han sido permeadas tanto allá como aquí, como el gobierno de aquí, como el exilio de aquí. Han sido permeadas. Los agentes castrocomunistas están alrededor del mundo, por todos lados, exportando la miserable revolución que le han impuesto al pueblo cubano desde el año 1959. Cambiarlo, sí podemos cambiarlo, pero esos discursos de que vamos a expulsar a los comunistas de Miami, eso ni es verdad, ni es realizable.
Los comunistas están donde quieren, nosotros podemos combatirlos, salirles al paso con nombre y apellido, pero para combatir a los comunistas en Miami no es combatiendo al régimen cubano desde aquí. El régimen cubano está allá y seguirá estando allá. A los comunistas de aquí hay que combatirlos aquí, con nombres y apellidos, no disfrazando las cosas y por detrás del telón apoyando a aquellos que realmente son quienes apoyan al régimen dictatorial de La Habana y son los que permiten que esto haya llegado hasta donde ha llegado. Cuba siempre, hoy y mañana, en mi corazón. Para Cuba es tiempo, desde hace tiempo. Que Dios los bendiga y bendiga a nuestra gran nación, la de la bandera de la estrella solitaria.